Buenas tardes. Vamos a hablar acerca del cáncer de cuello uterino y el tema en específico que vamos a tocar el día de hoy es acerca de las vacunas contra el virus del papiloma humano, si es que realmente nos protege y si es que ha demostrado la eficacia alrededor del mundo. Para hablar del cáncer de cuello uterino, sabemos que es un problema de salud pública mundial, sobre todo en países en vías de desarrollo, en países de bajos recursos, sobre todo por la baja cobertura o la cobertura inadecuada que se brinda en estos países, ¿no? Ya sea por el difícil acceso que tienen los pacientes para acudir a un centro de salud, a un puesto de salud o a su hospital para hacerse los exámenes de tamizaje, como el Papa Nicolau, pruebas de PBH o pruebas de IVA, Lugol, la falta de personal capacitado para realizar, para leer estas pruebas, ¿no? La falta de seguimiento o la falta de un sistema estructurado, sistematizado, con la finalidad de hacer un buen tamizaje, un buen seguimiento, dar un tratamiento oportuno y con lo cual las pacientes pues, puedan curarse de esta terrible enfermedad. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que el cáncer de cuello uterino a nivel mundial se encuentra ubicado en el cuarto lugar, tanto en la incidencia, o sea, casos nuevos que se reportan anualmente, y en cuanto a la mortalidad también se encuentra ubicado en el cuarto lugar. Vemos que en primer lugar a nivel mundial se encuentra el cáncer de mama, seguido por el cáncer de colon y recto, pulmón, y vemos el cáncer de cuello uterino, ¿no? La incidencia mundial se encuentra en 570 casos anualmente y una mortalidad de 311.000 casos. Siguiente, por favor. Según esta estadística sacada de la Globocan 2018, que es la organización que se encarga de hacer la estadística mundial de 185 países y de los 56 cánceres más frecuentes. En cuanto, vamos a ver que el cáncer de cuello uterino se encuentra ubicado a nivel mundial en relación a mujeres nada más, en el segundo lugar después del cáncer de mama, y esto sobre todo en países que tienen índice de desarrollo humano bajo y medio. ¿Qué significa el índice de desarrollo humano bajo y medio? Es una escala que elabora la Organización de las Naciones Unidas en base al ingreso per cápita de cada paciente, el nivel de educación, alfabetismo que tiene la población y la esperanza de vida. Entonces vamos a ver que el cáncer de cuello uterino va a predominar en este tipo de países, los que tienen un índice de desarrollo bajo y medio. Siguiente, por favor. Listo, el cáncer de cuello uterino, vamos a ver que sobre todo se va a encontrar en 28 países a nivel mundial, sobre todo en países como el África, el sudeste de Asia y en países de Sudamérica como Bolivia, Paraguay. Tanto en la incidencia, que son los nuevos casos reportados a nivel mundial, vamos a ver que esta incidencia se va a dar sobre todo en los países pues, de bajos recursos, no los países subdesarrollados. Siguiente. En cuanto a la mortalidad, son cuadros similares, ¿no? Países de bajos recursos, que no tienen un adecuado sistema estructurado de tamizaje con la finalidad de detectar las lesiones preneoplásicas o el cáncer de cuello uterino. Siguiente. Este es un cuadro también sacado por esta organización Globocan del año 2018, en el cual pues, vemos que la incidencia y la mortalidad en cuanto al cáncer de cuello uterino se encuentra ubicado después del cáncer de mama en nuestro país. Pero vamos a ver que muchas veces estos datos no se reflejan a la realidad, ya que en muchos centros de salud, hospitales, no se hace un reporte adecuado, no se hace un registro adecuado de los casos de pacientes con cáncer de cuello uterino. Muchas veces las mujeres prefieren morir en casas y no se encuentra un adecuado registro. O si lo registran, el registro es inadecuado, ¿no? O sea, en lugar de registrar con datos de cáncer de cuello uterino o cualquier otro cáncer, registran con enfermedades como infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, neumonías, ¿no? Por eso que estos datos de repente no son tan reales como debería de ser. Siguiente. En cuanto al registro de Lima Metropolitana, el cáncer de cuello uterino también se encuentra ubicado en el segundo lugar en cuanto a mujeres después del cáncer de mama, con una incidencia de 3.163 casos nuevos y una mortalidad de 1.200, ¿no? Casi la tercera parte de estas pacientes que se detectan van a fallecer por esta terrible enfermedad. Siguiente. Siguiente.
Bueno, en este cuadro se muestra en qué edades, sobre todo, se va a detectar el cáncer de cuello uterino. Vamos a ver que la barra más grande, la incidencia más grande en la cual se va a reportar es en pacientes a partir de los 30 años, de 30 a 49 años, ¿no? Y luego las barras van bajando. Menores de 30 años vemos que la barra es menor, la detección es menor, pero muchas veces, ¿qué sucede? Que nos centramos en esta población, menores de 30 años. Entonces no se hace el tamizaje de cáncer de cuello uterino, se hace de manera oportunista, sin un enfoque de riesgo adecuado. ¿Por qué? Porque muchas veces estas mujeres menores de 29 años van a ir a un centro de salud, un puesto de salud, y se van a hacer el tamizaje justamente viendo cuando las mujeres van a hacerse su control de natalidad, cuando se van a hacer su método de planificación familiar. Entonces es el momento en el que se hacen los tamizajes de estas pacientes. Pero vemos que el grueso de pacientes enfermas se encuentran en mayores de 30 años, ¿no? Por eso digo que se debería hacer un enfoque de riesgo adecuado, ¿no? Y debemos de tomar bastante importancia a este tipo a la edad de estas pacientes mayores de 30 años. Siguiente, por favor. Vamos a ver que en el caso de Lima Metropolitana, la incidencia del cáncer de cuello uterino ha ido disminuyendo conforme han pasado los años debido al tamizaje, ¿no? Ya que las mujeres pues acuden a su centro de salud, hospital, a hacerse las pruebas de Papa Nicolau, el test de PVH. Siguiente. En cuanto a la mortalidad a nivel nacional, vemos que la mayor mortalidad sobre todo se va a dar en los departamentos de la selva, ¿no? Como Loreto, Huánuco, Cayali, o zonas de la Sierra Central como Pasco, San Martín, ¿no? Vamos a ver que en estas zonas, y justamente estas zonas son las que tienen, de repente la geografía no les es favorable a este tipo de pacientes como para que acudan a hacerse los tamizajes. También la falta pues de personal capacitado, básicamente pues radica en la falta de cobertura. Y acá para contar un poco más, vamos a ver que regiones como por ejemplo Puno, en las cuales hace una semana estuve ya justamente dictando una charla similar a la de ahora, en el cual la Dirección de Salud nos decía que muchas veces no registran los casos de cáncer de cuello uterino, ¿no? O si lo registran con otras enfermedades, pero no necesariamente con cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, se ve la incidencia baja en estos departamentos, ¿no? Entonces no hay un registro real. Siguiente. Entonces, hablando más un poco del virus del papiloma humano, vamos a ver que en el año de 1970 el doctor Surhausen fue el que descubrió este virus. Es un médico alemán el cual encontró este virus en cuando él sacaba muestras de biopsias de lesiones en cuello uterino o de condilomas, verrugas. Ya posteriormente este científico gana el premio Nobel de Medicina en el año 2008. Vamos a ver que el virus del papiloma humano es una de doble cadena de ADN circular, de 8.000 pares de bases, de amplia distribución, y el tropismo sobre todo va a ser a nivel epitelial, o sea, esto va a infectar la piel y mucosas. Siguiente. El factor de riesgo más importante para el cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano, ¿no? El cual se transmite mediante las relaciones sexuales. Sobre todo la infección por el virus del papiloma de alto riesgo, va a estar detectable en el 99.7% de casos de cáncer de cuello uterino, y el 90% de estas infecciones por el virus del papiloma humano va a ser transitoria y sobre todo asintomática. Y sobre todo los tipos de riesgo más frecuentes van a ser los genotipos del 16 y 18. El virus del papiloma humano es una causa necesaria para el cáncer de cuello uterino, pero no es suficiente porque necesitamos los siguientes factores de riesgo, como por ejemplo el número de parejas sexuales, la edad del primer embarazo, la edad de menos de 18 años, el número de partos de término, la edad del primer parto, el uso de anticonceptivos orales por más de 5 años y el tabaquismo. Todos estos factores de riesgo se han relacionado con el cáncer de cuello uterino. Este es un estudio en el cual se ve que el cigarro, las fumadoras, tienen riesgo de cáncer de cuello uterino. Y las mujeres inmunosuprimidas también tienen riesgo y una progresión más rápida a etapas más avanzadas. Las pacientes de VIH positivo aumentan 10 veces el riesgo de lesión de alto grado, con mayores porcentajes de fallas y recurrencias en el tratamiento. Este es un cuadro en el cual se ve en qué edades se encuentra el virus del papiloma humano. Sobre todo se va a encontrar en edades entre menores de 30 años.
tanto el virus del papiloma humano de alto riesgo como las de bajo riesgo. Pero habíamos visto que les había dicho que esta es una infección transitoria, asintomática y que tiende a resolverse en un promedio de un año y medio a 2 años, solamente tomando las medidas preventivas del caso. Y no solamente el virus del papiloma humano va a causar cáncer de cuello uterino, sino también cáncer a nivel orofaringio, a nivel de pene, regiones vulvares, lengua. La historia natural, como les estaba comentando, es de larga evolución. El cáncer de cuello uterino no es de una evolución rápida, sino tiende a ser de años, ¿no? 15, 20 años, 30 años. Pasa desde que la infección ingresa, puede progresar a una lesión precancerosa. En la mayoría de casos, sobre todo las lesiones de bajo grado, NIC1, cerca del 90% tienden a regresionar a la normalidad. Pero si no cumplimos o tenemos los factores de riesgo, esto puede progresar hasta un cáncer. ¿Cuáles son los tipos prevalentes de papiloma humano en el mundo según la región? Vamos a ver que según en el África, Europa, Asia, norte de América, Australia, el sur y centro de América, vamos a ver que el tipo más frecuente es el 16, seguido por el 18, que son los de alto riesgo. ¿Cómo es que el virus del papiloma infecta a las células epiteliales del cuello uterino? Vamos a ver que se van a producir microtraumas, ¿no?, a nivel del epitelio, el cual el virus aprovecha en ingresar a la región basal del epitelio, a las células de reserva. Al cabo de semanas empieza la infección del virus hacia la superficie celular y al cabo de 10 a 30 años se produce la lesión invasiva. Para eso vamos a tener dos genes de expresión temprana, se llaman así, desde el E1, E2, E4, E5, E6 y E7, y genes de expresión tardía, L1, L2. Estos genes de expresión tardía van a estar en la cápside, o sea, en la parte externa del virus, y estas de expresión temprana se van a encontrar, van a ser las encargadas de la replicación celular. De estos de expresión temprana vamos a tener que los E6 y el E7 se van a unir a dos genes supresores de tumor, el P53 y el gen de retinoblastoma. ¿Qué son estos genes supresores de tumor? Son genes que se encargan de resguardar el ciclo celular. ¿Qué significa esto? Que cuando ven que hay una alteración, una mutación a nivel del ciclo celular, estos genes supresores de tumor se detienen y pasan a la reparación para que otra vez el ciclo celular empiece a funcionar. Pero si no logran reparar, entonces hace de que la célula sea una muerte programada celular. Pero ¿qué sucede? Cuando estos genes del virus se unen a estos genes supresores de tumor, estas células se van a perpetuar, van a producir una inestabilidad genómica y una transformación celular, las células preneoplásicas y cáncer. Hasta hay una información relevante con respecto al virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino. Como ya les había dicho, es la infección más común. Siempre va a estar causada, el cáncer de cuello uterino siempre va a estar causada por el virus del papiloma humano. Tener virus del papiloma humano no significa que la mujer desarrollará cáncer. Más del 90% de las infecciones detectadas se eliminan en los siguientes 2 años. El virus del papiloma humano se detecta prácticamente en todos los cánceres de cuello uterino y en una proporción de sus lesiones precursoras. La infección del virus del papiloma humano es una causa necesaria para el cáncer de cuello uterino, pero no suficiente. Y se dice que la vacuna totalmente eficaz contra el virus del papiloma humano 16 y 18, que son los más frecuentes, eliminará cerca del 70% de los cánceres de cervix. Entonces, para una estrategia completa para eliminar el cáncer, el cual vamos a involucrar, es como un rompecabezas, el cual involucra una detección temprana, el tratamiento y la prevención. En cuanto a la prevención primaria, ya habíamos hablado de los factores de riesgo, también tenemos las vacunas, las cuales intentan reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino. Dentro de la prevención secundaria tenemos los métodos de tamizaje como el Papa Nicolau, colposcopía, detección del test del PVH de alto riesgo. Ahora, hablando específicamente de las vacunas contra el virus del papiloma humano, alrededor del año 2006-2007 se publicaron ensayos clínicos mundiales grandes, los cuales trataron de evaluar la efectividad
de esta vacuna. Estos ensayos clínicos de fase 3 quiere decir que hicieron comparación entre pacientes, mujeres o varones que recibían la vacuna y pacientes que no recibían, trataron de ver pues, la efectividad. Entonces, antes de pasar a estos grandes ensayos clínicos, vamos a ver cómo es que funciona la vacuna contra el virus del papiloma humano. Es similar a las otras vacunas que se colocan en el calendario, las cuales van a inducir la formación de anticuerpos, y estos anticuerpos van a crear la barrera defensiva para la no infección. Entonces, las vacunas contra el virus del papiloma humano sobre todo van a depender de las proteínas estructurales, la L1 y L2, que se van a encontrar en la cápside de las vacunas. Entonces, estas van a ser unas partículas similares a las del virus, que se van a crear in vitro. Posteriormente, después de creadas in vitro, se van a autoensamblar estas partículas similares al virus y se van a llevar al organismo, ¿no?, mediante la vacuna en deltoides, y creando la respuesta celular, la inducción de anticuerpos con la finalidad de neutralizar el virus del papiloma. Vamos a tener que la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, en el año 2007 aprobó dos de estas vacunas, la Gardasil, la cual nos protege de los serotipos 6, 11, 16 y 18, y la Cervarix de los serotipos 16 y 18, que son los más frecuentes, como habíamos visto. Y con administración al primer día, al segundo mes y a los 6 meses de la primera vacuna. Esta es una curva en la cual se muestra el impacto en el cual si una paciente se vacunaría, ¿no?, sin vacunación, vamos a ver que la curva de cáncer de cuello uterino aumentaría, estaría en aumento, pero si conforme vamos aumentando nuestra cobertura, esta curva disminuye. Ahora, la vacuna contra el virus del papiloma me protege contra el cáncer de cuello uterino. Estos son los grandes estudios los cuales les había comentado, en el cual se evalúa la vacuna tetravalente. Se hizo un estudio de 12.167 mujeres entre 15 y 26 años para recibir las 3 dosis de cualquiera de las vacunas contra el virus del papiloma 6, 11, 16, 18 o un placebo, administradas al primer día, al segundo mes y al sexto mes. Los pacientes vacunados fueron seguidos en un promedio de 3 años desde la primera dosis. ¿Cuáles fueron sus resultados? De que sí había una eficacia de la vacuna, una protección del 98% a las pacientes que antes del estudio no habían tenido relaciones sexuales, no habían tenido contacto con el virus del papiloma humano. Pero se había visto que un 44% de eficacia en las pacientes que sí en algún momento habían tenido contacto con el virus del papiloma. O sea que según este estudio, para resumir, sí existiría una eficacia de la vacuna contra el virus del papiloma. Este es otro estudio en el cual también se evalúa la eficacia del virus del papiloma, sobre todo la vacuna bivalente del 16 y 18, en mujeres de 15 a 25 años que fueron vacunadas el día de la vacuna, al primer mes y a los 6 meses, y el seguimiento fue de aproximadamente también 3 años. ¿Cuáles fueron sus resultados? Que sí hubo una eficacia de la vacuna, una protección del 92.9%. en pacientes ideales que no habían tenido contacto con el virus del papiloma 16 y 18, los serotipos. En el caso de lesiones moderadas, y en el caso de lesiones severas, de protección de eficacia del 80%. Este es otro estudio grande en el cual evalúa la eficacia de la vacuna profiláctica cuadrivalente en la prevención de enfermedades anogenitales asociadas con los virus del papiloma humano, los serotipos 6, 11, 16 y 18. Se evaluó a 5.455 mujeres entre 16 y 24 años, vacunadas al primer día, al segundo mes y al sexto mes. El seguimiento también fue en 3 años. ¿Y cuáles fueron sus resultados? De que sí había una eficacia del 100%. O sea que la vacuna sí protegía. Pero se ha visto que a lo largo de los años desde que se introdujo la vacunación, sobre todo a niñas entre 11 y 12 años, efectos adversos, ¿no? Sobre todo dolor, hinchazón, eritema, hematoma en la zona de punción, y algunos efectos adversos sistémicos como fiebre, diarrea, vómitos, mialgias, tos, infecciones de las vías respiratorias,
malestar general, artritis con congestión nasal y insomnio. Estos fueron los efectos adversos más frecuentes con respecto a la vacuna. ¿Qué recomendaciones nos da la Sociedad Americana de Cáncer con respecto al uso de la vacuna contra el virus del papiloma? La vacunación para chicas y chicos debe comenzar a las edades de 11 o 12 años. Y también se podría recomendar a partir de los 9 años. Se recomienda la vacunación contra el virus del papiloma para las chicas de 13 a 26 años y a los chicos de 13 a 21 años de edad que no hayan recibido la vacuna, así como a quienes ya las comenzaron pero no completaron las dosis. Y los hombres de 22 a 26 años también recomienda que pueden ser vacunados. Entonces, para concluir, lo que nos dicen estos grandes estudios que se realizaron en Europa es que el seguimiento que se les hizo a estas niñas, como ustedes han visto, han sido solamente 3 años, ¿no? Entonces, no se sabe realmente si la vacuna va a causar un impacto con respecto a la disminución de la mortalidad del cáncer de cuello uterino, porque como hemos visto, la historia natural del cáncer de cuello uterino es de unos 30 a 40 años para que se produzca cáncer, ¿no? Entonces, sabiendo esto, los resultados reales de protección lo vamos a ver pues de aquí en el año 2030, 2040, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, no sabemos si van a necesitar una dosis de refuerzo, porque solamente el seguimiento las han hecho por 3 años. Eso sería todo. Gracias.